que es un momento también de alta expectación. Es un momento, diría, societal distinto y complejo, pero no por eso se hace necesario, ¿no es cierto?, poder mirar nuestra historia. Estábamos hablando de la historia republicana, estábamos hablando de Chile de los años 60 en adelante, del siglo pasado, 60 años para atrás, porque la aparición hoy día de personajes en la política nacional, estoy hablando, a ver, por ejemplo, estoy hablando de personajes como Javier Olivares, este diputado del Partido de la Gente que se ha visto envuelto en reyertas, en golpes, en ese tipo de cosas. Pamela Giles, también ex militante de partidos de izquierda, que hoy día también está en el Partido de la Gente. Personajes complejos en la política. Camila Flores, ex diputada, hoy día senadora, involucrada en asuntos más allá, hoy día ya directamente malversación de fondos. En la constituyente tuvimos personajes que se disfrazaban para llegar a la política, incluso Florcita Motuda, ¿no es cierto?, un rockero de fuste que también llega a la política y también en este registro, en una clave mediática, casi circense muchas veces. Esto en la historia del país no ha tenido grandes resultados, más bien siempre nos muestra que a lo que llegamos es a temas bastante nefastos, ¿eh? Claro, la política, el desarrollo del país necesita de política de altura, ¿m? Y la irrupción de estos personajes, llamémoslos así, indudablemente no ayuda. Por supuesto, encuentra eco y se condice con esta idea de farandulización de todo, ¿ah? De la cultura de la denostación, de la cultura del grito, pero significa o evidencia una crisis de la clase política, ¿no? Y eso es gravísimo. O sea, no necesitamos personajes que contribuyan para un lado y para el otro a generar odiosidades. Se trata de unificar y aunar voluntades en el país, ¿no? Entonces, no ayuda en nada a la democracia pasearse por el Parlamento con la capa de Pinochet, pues eso no ayuda. No ayuda a disfrazarse de una figura del anime y festinar con los retiros de los fondos provisionales. No ayuda. Debería existir mayor prudencia, mayor moderación para poder enfrentar los gravísimos problemas que nos vienen por delante. No hay que olvidar que la percepción de la ciudadanía es mala. Bien mala, estamos hablando de un dígito y bien abajo, ¿no es cierto?, de los partidos políticos, el Parlamento incluso, ¿no? Pero Miguel, en ese sentido, ¿no será un grito de auxilio que está pidiendo la política? Pero uno dice, los que van ingresando a la política, miremos nuestra propia realidad en la región. ¿Quiénes ingresan a la política y se presentan como a cargos de representación pública? Personas, qué sé yo, de las nuevas generaciones, también algunos un poco mayores, pero que tienen alguna trayectoria, se les conoce por algo que efectivamente a nivel de la sociedad regional se puede visualizar como algo importante, trascendente, porque ya no, o esta figura del superhéroe, del Robin Hood, que está como en la lógica parece de mirar un poquito la industria del cine y la televisión para decir, busquemos ese tipo de personas para que nos representen, con todo el respeto, pastores, figuras, no sé, mediáticas de la televisión, comunicadores, no sé. Claro, subyace allí esta idea del líder mesiánico, es decir, el que va a llegar con la varita mágica, con la bala de plata, como le queramos llamar, un mesías, y va a ser capaz de resolver los problemas. Situación que se produce precisamente cuando la política fracasa. Sí. Y no hay que mirar muy lejos, pues hay que ir allende los Andes nomás para ver qué fue lo que ocurrió. Una clase política fracasada, con un Estado en el suelo, sí, y produce que crezcan este tipo de liderazgos que terminan generalmente, o todas las veces también, en el suelo. Oiga, es realmente complejo. Yo creo que vamos a seguir asistiendo muy probablemente, sobre todo porque existiendo o permaneciendo la idea de las redes sociales, la instantaneidad de las comunicaciones y esta especie de convulsión patológica que tienen algunos por el like o por aparecer con frases de cualquier tipo, probablemente nos van a dejar un poco más hundidos en esto. Ahora, ¿hasta cuándo? ¿Qué tiene que suceder en la política también para que podamos efectivamente arribar
a condiciones de mayor idoneidad. Me salgo del lado de los políticos elegidos y voy al lado de los políticos designados. También estábamos algo comentando la inexperiencia, cómo puede pasar la cuenta. Por ejemplo, ahora estamos viendo cómo un subsecretario del Ministerio ¿no es cierto?, de Ciencia renunció, el señor Arauz, y entra en una controversia con la ministra, la señora Lincolao, y en la cual obviamente lo que vemos es que hay mucha impericia en el manejo de la comunicación y en el manejo de las explicaciones respecto de la tarea o las funciones que tienen. Ministerio de Ciencia tiene esta dificultad. Ministerio de Seguridad, vaya que está en un problema también con las últimas actuaciones de la ministra Steiner, ¿no es cierto?, que ha tenido realmente altibajos muy, muy sonados. El caso de invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado para la Universidad Austral y la agresión a la ministra Lincolao. El caso de Temo Cuycuy, con detenidos que a las horas están de vuelta en su comunidad. Suman y siguen varios de estos acontecimientos. El caso del carabinero en Puerto Vara, donde también, ya decíamos, el accionar de la ministra ha sido más bien apresurado y quizás errático. Figuras en las cuales también se trata de airear la política, pero tenemos resultados contrarios, al revés de lo que esperamos. Claro, porque lo que uno podría pensar lo siguiente: el mejor científico, el más destacado, ¿es necesariamente la persona indicada para dirigir el laboratorio? Me parece una buena pregunta de entrada. Ese es el punto. Sí. Las competencias profesionales, sobresalientes, lo que se quiera. El futbolista, el mejor futbolista, ¿podrá ser el mejor técnico? No, ya lo vimos, claro. Lo hemos visto. Entonces se requiere oficio, se requiere capacidad política de conducir. Y eso es lo que vemos que no está. O sea, lo que está ocurriendo hoy día en el gabinete no es raro en circunstancias que se designó un gabinete que es fundamentalmente independiente, de personas sin experiencia política. Por eso ocurren los errores que ocurren. Lo de la ministra Lincolao es penoso. O sea, sale por la prensa a decir que lo único que hubo es una renovación de equipos y, no obstante, el subsecretario también va a la prensa y dice, no, lo que pasa es que usted quería sacar a 40 funcionarios. Y yo tenía que hacerlo. Y yo no estaba dispuesto a hacer eso. Entonces, claro que hay un error. En lo de la ministra Steiner hay error tras error. O sea, sí, uno se pregunta hasta cuándo se podrá sostener esa ministro en circunstancias que, como hemos venido conversando acá de larga data, es la seguridad uno de los dos pilares fundamentales de este gobierno, en donde definitivamente no tiene plan, no tiene agenda, no tiene nada, es fracaso tras fracaso. Ahí, bueno, tenemos en el congelador, vamos a decir, hace ya una semana o algo, con muy pocas apariciones, a la ministra vocera de gobierno, que digámoslo también, es la arquitectura institucional diseñada para comunicar los asuntos públicos de la mejor manera a la ciudadanía. ¿Por dónde camina esto a juicio tuyo, Miguel, digamos, en el sentido de que tiene que... No te voy a preguntar si tiene que venir un cambio de gabinete, porque son temas que se manejan en otras esferas, pero uno como ciudadano de a pie, preocupado... Es que yo creo que sin duda va a haber un cambio de gabinete. El punto es cuándo. El mejor escenario para el cambio de gabinete va a ser si es que se logra aprobar, como yo creo que va a ser, este paquete de ley miscelánea, que en mi opinión no es una buena ley, pero creo que el escenario de aprobación pone al gobierno en la cresta de la ola, sí, en la posibilidad de hacer pasar el ajuste ministerial con mayor suavidad. Es muy difícil que exista un ajuste ministerial luego de una derrota eventual en el Congreso. No se ve tan claro. Por lo tanto, más allá de lo que a mí me guste o no me guste, si esa ley funciona, si la aprobación de esa ley funciona, es probable que luego de eso tengamos el ajuste ministerial. Eso podría ser el mejor escenario posible, ¿no es cierto?, para, como tú dices, un poquito pasar piola también, en el sentido de no mostrar
un resquebrajamiento mayor, ¿no es cierto?, del que hay. Ahora, esto tiene que ver, no sé si compartimos también en la minuta previa algo ayer, brevemente. ¿Alcanzaste a revisar el ranking de presidentes latinoamericanos? Lo quería ligar un poco con el liderazgo del presidente también, un poquito, porque el liderazgo del presidente tiene mucho que decir en esto, digamos. O sea, él es el que escogió ministras y ministros, ¿cierto? Y por lo tanto, y hoy día el presidente también es en ese barómetro latinoamericano, comentémoslo a nuestra audiencia, el presidente no está bien, nuestro presidente Kass bajó y está entre las personas al debe, en circunstancias de que tiene una baja popularidad también en el concierto de los gobernantes del continente. Claro, lo que ocurre es que nosotros, lo importante, yo creo, lo relevante es conocerse muy bien en el ámbito personal, siquiera, y también en el ámbito nacional. Es decir, hay que conocer nuestra cultura política, y la cultura política nuestra es una cultura presidencialista. Uno podrá tener, yo las tengo, no soy muy cercano a las ideas presidencialistas, pero es la realidad. Entonces, la gente, efectivamente, todas las personas esperan un presidente que lleve la batuta, un presidente que mande, un presidente que resuelva. Y eso no se ve, sino que todo lo contrario, ha habido precisamente por esa ausencia del presidente, un presidente que pareciera ser que pretende seguir siendo candidato, pasándoselo en terreno, en lugar de estar dirigiendo los asuntos del Estado, que los delega en personas de su confianza, que han demostrado no tener las competencias necesarias para ordenar, sino todo lo contrario. Ahí sí, pues vamos a decir a propósito de este barómetro latinoamericano también nuestro presidente se encuentra ubicado en el lugar número 9 con una imagen positiva del orden del 43% y una imagen negativa del orden del 53%. Vamos a decir que lidera este barómetro latinoamericano la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con un 67% de admiración, imagen positiva, 27,4% imagen negativa. Y lo sigue Bukele, un líder al otro lado del espectro. A propósito, 67,5% de aprobación, 26,6% de desaprobación. Avanzan por ahí luego otros presidentes, República Dominicana, Bolivia, Costa Rica, Brasil, Nicaragua, luego viene Paraguay y luego viene el presidente de Chile. O sea, también necesitamos entonces tenerlo a la vista. Es un dato que nos habla también de cómo nos ven desde afuera en nuestras instituciones y en nuestra figura presidencial. Y es súper interesante lo que tú dices, claro, porque claro, tenemos el caso de la presidenta de México, que es una persona de centro izquierda, a diferencia del presidente de El Salvador, que es una persona que, habiendo nacido en la centro izquierda, derivó a una posición bastante de derecha. Justamente. Entonces uno podría decir que los une una cuestión básica de la cual estamos hablando: resuelven problemas. Eso es. Entonces las personas que resuelven problemas suben en la popularidad. ¿Qué ha hecho Kass? No ha resuelto problemas. Y tenemos hitos que han significado muy relevantes. Por ejemplo, cuando le traspasó todo el alza de las bencinas por una decisión absolutamente ideológica, con domicilio en Chicago, a los chilenos. Haciendo absolutamente nada. Hasta la semana pasada, que recién retrancaron el paso y dijeron: hoy realmente tenemos que meter política económica para resolver los problemas de los chilenos. O sea, ese es el tema, la resolución de problemas. A propósito de lo mismo, nuestro presidente está en el lugar 9º en el ranking latinoamericano. Y fíjate que, por ejemplo, el presidente argentino, Javier Milei, está en el lugar 16 de 18 presidentes medidos. Milei solo aventaja a Delcy Rodríguez en Venezuela y, por cierto, a José Balcázar en Perú, que es un presidente que obviamente está puesto ahí en el minuto para poder salvar la situación de lo que viene, ¿no? Que es una segunda vuelta. O sea, Milei, que es el reflejo del otro lado de la cordillera, 34,8% de aprobación y 63% de reprobación. Ha dicho, Milei declara venir a solucionar muchísimos problemas, y parece que justamente le ha salido al revés el tema. Claro, ha creado los problemas. Y claro, porque el ideologismo no resuelve problemas. La política se resuelve con diálogo. ¿Sí? Aquí no hay nada nuevo bajo el sol, podríamos decir. Y la política es dialogar, conversar y lograr acuerdos. Bien, pues, Miguel Araya, vamos a ir un poco a algo de música a esta hora, ¿le parece? A nuestra sala técnica, para luego cerrar ya el panel de este día miércoles aquí conversando en el primer café de Cooperativa Red Los Lagos.
10 de la mañana, 25 minutos ya cerrando el panel de Primer Café de Cooperativa, aquí conversando con el abogado Miguel Araya. Hemos dado una vuelta por los asuntos nacionales. Me quedó un dato nomás que también tampoco es nuevo en las noticias nacionales, pero ¿qué le pareció la prisión preventiva de Joaquín Lavín León? Sobre todo por el nombre, porque también es un nombre con historia en nuestro país, lo conocemos. Joaquín Lavín, yo lo conocí de profesor en la Escuela de Economía de la Universidad de Concepción, pues en los 80 andaba por ahí. Claro. Andaba, era profesor, iba allá a hacer clases. Así es. ¿Qué le parece esto de la política? Pues ya, hemos estado hablando de los políticos, estamos hablando de las familias dedicadas a la política, los hijos que heredan a veces cargos y imágenes, pero esa familia en particular igual hay un tremendo... yo diría que es casi un nivel drama también, o sea, la Katy Barriga, exalcaldesa, esposa de Joaquín Lavín León, ahora él. Claro, es poco sostenible, creo yo, esta idea que ha tratado de posicionarse de la persecución. Hay antecedentes plausibles y serios que hacen por lo menos sospechar que efectivamente hubo conductas ilícitas. Claro, desde la perspectiva humana, nada que decir, o sea, todo padre va a sufrir viendo la caída de un hijo, cualquiera que éste sea. Pero desde el punto de vista de la dimensión política, el asunto no pinta bien. Parece ser que insisto, que esta tesis de la persecución se cae. Habrá que esperar, como siempre, y con prudencia, que los órganos actúen. Hay un recurso vigente de amparo interpuesto por Lavín León, para revocar la prisión preventiva dictada por el juez de garantía. Por el juez además que era Daniel Urrutia, entonces también se habla de que hay algo de eso, dicen, ¿no? Claro, porque se acusa al juez Urrutia de haber observado en más de alguna oportunidad una actitud militante, si se quiere, respecto de una determinada posición política. Ninguna de esas denuncias ha prosperado. En todo eso caso, iba a decir yo, a propósito, eso porque eso ha sido materia de revisión por la Corte de Apelación, claro, esencialmente, o la Corte Suprema. Y no ha prosperado. Y por lo demás, de lo que se acusa al juez Urrutia es, para ser bien preciso, es de ser un juez extremadamente garantista, ¿no? Ya. Todo lo contrario, digamos, a lo que técnicamente ocurrió hoy, en el sentido que sí estimó pertinente la prisión preventiva por el carácter, o sea, porque el delito de fraude al fisco, para quienes nos escuchan, es un delito muy grave, porque significa quedarse con la plata de todos los chilenos. Y ese delito se le imputa en carácter de reiterado, eso es lo que autoriza la prisión preventiva. Habrá que ver, insisto, las cosas no terminan sino hasta el final. Esto es como un partido de fútbol. No hay que olvidar nunca que un principio fundamental, básico del Estado de Derecho, es la presunción de inocencia. Importante decirlo. Miguel Araya, muchas gracias por acompañarnos en este día miércoles, mitad de mayo. Ya nos vamos a encontrar a puertas del 21 de mayo. El otro va a ser el miércoles 20, así que vamos a estar a un día de la gran gesta esa. Vamos a hablar de historia. Yo sé que a usted le gusta la historia. Del abogado Prat. Del abogado más famoso de Chile, Arturo Prat. Gracias, Miguel. Hasta la próxima semana. Que esté bien. Nos chao, vemos. chao. Muchas gracias. Vamos nosotros a la pausa y ya viene la mañana de Cooperativa con invitados. Vamos a estar ahí con el director regional de CONAF. Viene la máquina del tiempo con Camilo Besaza también. Pues, y mucho más a esta y de aquí al mediodía en la Cooperativa Red Los Lagos.